Esta es la verdadera historia de cómo se construyó la Gran Pirámide de Keops hace 4500 años. Esta es la Gran Pirámide de Giza, construida para que el faraón Jufu, Keops, reposara eternamente con sus tesoros sin ser molestado por ningún mortal. Pero, ¿cómo logró construir semejante mole hace ya 4500 años? La pregunta sigue en pie para egiptólogos y aficionados. Más de 2 millones de bloques de 2,5 toneladas de peso no se elevan fácilmente hasta llegar a 146 metros a un ritmo de 2 bloques por minuto, pero subirlos además tirando por rampas parece inverosímil. Oigamos lo que se dice en este coloquio entre el dios Ra, que lo supo seguramente, y uno de sus fieles. Dime, oh Ra, ¿cómo subieron los bloques de la Gran Pirámide? Con agua, es que no lo ves, Obeón. ¿Con agua, mi Dios? Con agua. Una hipótesis nunca barajada es la que se expresa en estos dibujos. El dios Ra tenía razón. Los bloques se subieron con agua, utilizando pozos construidos sobre las caras de la pirámide, empleando flotadores que ascendían dentro de ellos, cargados con los bloques. Pero, ¿cómo se abastecían de agua estos pozos para poder realizar esa operación? Quien quiera saberlo tendrá que armarse de paciencia y presenciar este vídeo hasta su final, porque la historia, para contarla bien, es tan compleja que bien podría escribirse una auténtica novela de intriga. Egipto hace 4500 años era ya un imperio. Era el centro de la cultura, del saber, del conocimiento de las ciencias y de la tecnología de aquella época. En el año 2560 a.C., fue coronado como faraón, Jufu, Keops, y comenzó con él una de las épocas más destacadas de la historia de su país, Egipto. Lo que se cuenta aquí, empezó en realidad un poco antes, como se verá a lo largo del relato. La historia comienza cuando el faraón Snefru, el padre de Keops, se encuentra al final de sus días. Él ve que le queda poco de vida, y que la última pirámide que está construyendo, la pirámide roja en Dashur, parece que no estará terminada en tiempo para acogerle. Ha encontrado grandes dificultades para subir los bloques que la forman, desde el muelle de Memphis hasta la meseta de Dashur. La cuesta desde el Nilo es demasiado empinada, y el personal está harto, y abandona el trabajo a pesar de las sanciones. Subir los bloques por la rampa alrededor de la pirámide es aún mucho peor, y teme que la pirámide roja quede inacabada. Snefru recordó que uno de los embajadores caldeos le había contado, en una conversación informal, que en la ciudad de Ur, en Sumeria, había un maestro de obras experto en acequias y canales para riegos, que podía subir grandes pesos con la única ayuda del agua, aunque no lograba recordar nada más. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para terminar su pirámide,
así que llamó a su traductor de caldeo, un tal Jafar, que hablaba también el sumerio pues su madre era sumeria, además del egipcio, y lo envió a Ur para que convenciese al maestro del agua para ir a Egipto y ayudarle. Cuando regresó ese hombre, después de 7 meses de viaje, el faraón había muerto, y el arquitecto del nuevo faraón Keops terminaba las obras de la pirámide roja para honrar a su padre y enterrarlo allí. Este arquitecto, de nombre Emi I, se interesó vivamente por esa historia fantástica del maestro del agua que subía grandes pesos con solo esa ayuda, y le pidió a Yasar que se la explicara. Yasar le contó que el rey de Ur, cuyo nombre era Masanepeda, quiso dedicar una estatua sedente al dios Anu, situada sobre una base de sillares de piedra de 8 metros de altura. La base se terminó enseguida, pero la estatua tardó varios meses. Pero una vez terminada, ¿cómo subir una estatua tan enorme y pesada hasta lo alto de ese pedestal? Ese maestro del agua ideó un plan, lo propuso, se aceptó y la estatua hoy preside una de las entradas de la ciudad de Ur. El plan consistía en construir una empalizada que rodease el pedestal y a la estatua, impermeabilizarla con alquitrán, pez, del usado para calafatear barcos, y colocar a ambos lados de la estatua 2 cajones flotadores bien sujetos, y llenar el recinto, cubo a cubo, con agua. La estatua iría subiendo y una vez arriba, se empujaría hasta situarla sobre el pedestal. Después, se desalojaría el agua del recinto con varios grifos situados abajo y finalmente se desarmaría la empalizada y el trabajo quedaría terminado. Así se hizo, y así quedó. Seguidamente, Yaxar explicó al arquitecto real Emi I, el segundo logro de este maestro del agua, que consistió en trasladar un obelisco de 12 metros y medio de alto y 60 toneladas de peso, navegando por el río Éufrates, desde 50 kilómetros aguas arriba hasta Ur, y una vez allí, subirlo desde el río, para señalar el comienzo de la calzada que conducía hasta la ciudad de Ur y erigirlo allí. Todo lo hizo, con la única ayuda del agua, y del personal que trabajó con él. Pero, ¿cómo pudo hacer eso?, preguntó Emi I. Primero, en la cantera rodeó el obelisco lateralmente con sendos flotadores de suficiente capacidad, hizo una empalizada que llegaba hasta el río, la llenó de agua, empujó el obelisco hacia el río, y estando allí, soltó el agua de la empalizada y el obelisco y sus flotadores descendieron hasta el nivel del río. Después navegó hasta Ur. Cerca de Ur, previamente habían construido en el río un recinto de acogida, y en tierra una excavación en escalera, y seguidamente se procedió como se verá en las próximas imágenes. El obelisco terminó su trayectoria por el río Éufrates, por el que fue guiado y empujado con pértigas por expertos marineros fluviales, aproximándose al refugio creado previamente. Enseguida pasó flotando a su interior. Una vez dentro del recinto, se tapó la boca de entrada montándose una valla de cierre similar a la existente. Después de cerrado el recinto, se comenzó a llenar de agua con la que proveía la acequia construida. El agua sube de nivel en el recinto, pero también sube en el primer estanque contiguo al mismo, y sube lo suficiente como para que el flotador pueda pasar.
El personal de marinería ayudado por el de tierra, comienza a hacer girar a la plataforma de flotadores, para enfilar el primer estanque, por el que se introducirá más adelante. En cuanto el nivel del agua lo permita, el flotador empieza a pasar hacia el primer estanque. Para verlo bien, se quita del dibujo el muro de la izquierda, así puede verse hasta el fondo del estanque. Abriendo después la valla del recinto sale el agua hacia el río, y desciende el flotador que queda apoyado en el fondo del primer estanque. Una vez eliminada el agua en el primer estanque, se procede al montaje de tablones en las hendiduras existentes en los contrafuertes del muro, y a continuación, se calafatean cuidadosamente con hilas y pez. Después, se comienza a llenar el primer estanque, y el agua pasa también al segundo, y adquiere la profundidad suficiente como para que pueda pasar el flotador. Para poder ver bien la operación de paso del primero al segundo estanque se elimina del dibujo el muro izquierdo. Aquí, se vuelve a repetir el proceso de paso, con la eliminación del agua, varado del flotador y montaje de una compuerta impermeable. Seguidamente se repite el proceso descrito, y el flotador con el obelisco pasan de un estanque al siguiente de la misma forma, recurriendo en cada caso al empleo de una compuerta montada tablón a tablón, y después, impermeabilizada por calafates expertos. De esta forma, el obelisco, flotando sobre el agua, fue subiendo escalón tras escalón, por lo que los paisanos llamaron a este proceso la escalera de agua. Al final de los 6 escalones, se había construido, como un escalón más de muros altos, una doble empalizada rellena en su interior con arcilla y calafateada en sus paredes de cierre con tablones, como se hizo con las compuertas. Se siguió el mismo proceso de vaciado de agua del estanque anterior y del actual, fondeo del flotador, cerrado de la abertura de entrada a la empalizada y llenado con agua, solo que en esta ocasión, en vez de llenar ese recinto con el agua de la acequia, hubo que hacerlo con cubos, porque la acequia estaba mucho más baja. Una vez apoyado en tierra el conjunto de obelisco y flotadores, se desmontaron los largos, y se pasaron los delanteros más atrás, a un lugar en el que previamente se había construido un hoyo en el que se había introducido un flotador más, sujeto para no flotar durante el llenado de agua. Este flotador se unió a los anteriores. Este conjunto de flotación fue totalmente eficaz a la hora de erguir el obelisco a medida que se llenaba de agua la empalizada, situando así el obelisco en el lugar elegido. Seguidamente, se procedió a demoler los muros y la empalizada, y a construir sobre los escalones excavados en el terreno, una calzada de acceso desde el puerto, y a embellecer el conjunto, así como a aprovechar con acierto la disposición de agua de la acequia construida. El resultado final fue fantástico. A M1 no le impresionaron ni poco ni mucho los logros del maestro del agua sumerio subiendo cargas con el agua, porque sus intenciones respecto al mismo eran muy distintas, como se verá más adelante. M1 tenía su visión respecto a la pirámide que iba a empezar para Jufu, Keops, y al que había propuesto construirla en una altiplanicie a 8 kilómetros al norte de Memphis,
porque era un lugar despejado, y había roca fácil de excavar, suficiente para iniciar la obra. Pero también tenía el problema añadido de que estaba situada 40 metros más alta que el Nilo, que es por donde llegaría una importante cantidad de bloques de buena caliza y unos cuantos grandes bloques que pensaba usar también, además de otros muchos enseres. Y es que M1 le había enseñado también a Keops unos dibujos de la gran tumba que pensaba construirle, y que se asemejaba a una pirámide truncada, culminada por un alto templete, abierto, con la figura del dios Ra. La tumba, como la de su padre Snefru, estaría bajo esa mole de bloques de piedra guardada de toda perturbación. Para que no le ocurriera como a la pirámide de su padre, y los problemas que tuvo para acarrear los bloques, pensó en construir un canal con las aguas del Nilo tomadas más arriba de Memphis y Dashur, hasta la planicie de Giza, y por ese canal desviar los barcos con toda la carga de bloques que vinieran desde el sur, en lugar de llevarlos hasta un muelle en Giza y desde allí, subirlos por una rampa, tirando de ellos por arrastre, hasta el emplazamiento de la pirámide. Además, pensaba rodear la base de la futura pirámide con un canal perimetral, para que los barcos depositaran la carga en los lugares más convenientes, y después de circunnavegarla volvieran al Nilo y a su lugar de origen. Los agrimensores de Egipto eran muy buenos reconstruyendo fielmente las parcelas de tierra después de las inundaciones de las crecidas, pero no hubieran sabido, a su juicio, diseñar un canal navegable con estas características en el desierto, y por eso pensó que el maestro del agua sumerio sí podría construirlo. Habló con Keops, y este, que era bastante expeditivo, le dijo: «Convence a ese rey de Ur, Mesen-Nepeda, con medio talento de oro para que no intervenga, y envía gente para raptar al sumerio». M1 mandó una partida de 8 hombres armados y a Yaxar como intérprete, y 7 meses después, el sumerio, llamado Holsá, y su familia estaban en Memphis. Keops los alojó en una bonita casa próxima al Nilo, y puso a su servicio a un matrimonio de procedencia sumeria para que les ayudase en lo cotidiano, y les enseñaran a hablar en egipcio. Lo malo de la casa es, que era la que utilizaba para sus invitados el gran dignatario Dianapep, sumo sacerdote del dios Ta, que antes fue el visir de Snefru, así que nada más llegar, el maestro del agua ya se ganó un poderoso enemigo. M1 se hizo acompañar en todo momento por Yaxar, para que le tradujera al sumerio sus intenciones, y le encargó que estudiara el lugar exacto para iniciar un canal, aguas arriba del Nilo, que pudiera llegar hasta el lugar elegido en Giza para la pirámide de Keops. También le facilitó para ayudarle en su tarea 2 buenos agrimensores de Memphis, 10 cordeleros y el personal auxiliar necesario, incluyendo cocineros, peones y pinches. El trabajo duró 5 meses, y Holsá, el maestro del agua, presentó a M1 sus conclusiones. Estas conclusiones no eran buenas, las excavaciones necesarias serían cuantiosas, y además de los grandes terraplenes a levantar, el número de bloques de piedra en muros eran enormes. El número de hombres a emplear superarían los 1000 y lo peor, el tiempo necesario para hacerlo no bajaría de los 7 años.
Mi-1 se sintió abatido pues esperaba mucho de esta solución, sobre todo pensando en el ahorro de hombres que era algo que siempre repetía Keops, y también de dinero, y comentó su desagrado por tener que volver al sistema de subir los bloques tirando de ellos por una rampa, sobre todo pensando en el gran desnivel entre el río y Giza, que superaba los 40 metros. Estando en esas, algo le dijo Yaxar que le reanimó el semblante. Entonces Mi-1 preguntó al sumerio si sería capaz de proyectar y construir después entre el río Nilo y la meseta de Giza, una escalera de agua como la que construyó en Ur, para subir por ella los innumerables bloques que vendrían en barco, y también los bloques especiales para la cubierta del templete, con pesos de hasta 60 toneladas. Lo haré, respondió el sumerio, si después tu faraón me permite regresar junto con mi familia a Ur. Mi-1 asintió y le pidió que le hiciera a la mayor brevedad unos dibujos para enseñárselos a Keops. Los dibujos que siguen fueron los que le mostraron al faraón al que complació la solución, por lo que representaba de mínimo empleo de hombres en el trabajo, porque donde quería, él, verlos era laborando en las huertas de las orillas del Nilo y no acarreando bloques en una cuesta arriba. Aceptada la propuesta, se iniciaron las obras, lo primero construyendo una acequia con un caudal de 100 litros por segundo, que sería suficiente para abastecer cada día las necesidades de los estanques de la escalera de agua. Al tiempo, se construyó un canal derivado del Nilo, para aproximar los barcos al pie de la meseta de Giza, y allí un muelle de recepción de los barcos que subirían por la escalera de agua. También se inició la construcción del canal perimetral que serviría para que los barcos depositaran los bloques a lo largo de las caras de la pirámide, y después de circunnavegarlo, regresar a la escalera de agua para bajar al Nilo y volver a su origen. Pero sobre todo, se comenzó y se terminó enseguida la tumba subterránea de Keops. Cuando Keops la vio, no le gustó nada, y la desechó. La encontró lóbrega, indigna para sí mismo y con peligro de inundaciones y derrumbes. Así que ordenó a Mi-1 que le proyectara otra tumba más alta dentro de la pirámide, similar a la de su padre. Después, se inició la construcción de la escalera. Es importante leer lo que escribió el historiador Heródoto en su libro de historia al respecto. 10 fueron, como digo, los años que se emplearon en la construcción de esa calzada procesional y de las cámaras subterráneas de la colina sobre la que se alzan las pirámides, cámaras que, para que le sirvieran de sepultura, Keops se hizo construir, conduciendo hasta allí un canal con agua procedente del Nilo, en una isla. Nótese que termina su párrafo con la descripción expresa de que la pirámide se construyó conduciendo agua por un canal hasta una isla. Mi-1 había recibido una orden del faraón, que era cambiar la tumba subterránea por una más alta, así que diseñó y dibujó algo semejante a la tumba de Snefru, que es lo que quería Keops. El faraón aprobó la idea y Mi-1 tomó nota para cuando la pirámide estuviera a la altura conveniente para construirla. Por otra parte, decidió hacer un modelo a escala reducida del templete para refinar su estética, y ocurrió que al montar las dos primeras dovelas de la cubierta, que eran unos bloques mucho mayores que los de las paredes, el templete se derrumbó, lo que le hizo pensar durante varios días la causa de esa catástrofe.
Al final llegó a la conclusión de que había que hacer las paredes laterales mucho más grandes y pesadas. 4 años llevó la construcción del canal auxiliar desde el Nilo para aproximar los barcos hasta el pie de la meseta de Giza, y lo mismo costó el trazado de la acequia por el desierto, desde aguas arriba de Memphis para proveer de agua al canal perimetral de la futura pirámide, que además tendría que suministrar esa misma agua para el funcionamiento de la escalera de agua. El maestro del agua había propuesto a M1 que la escalera tuviera 40 escalones, ya que el desnivel entre el canal de aproximación de los barcos y la futura pirámide era de 40 metros, así la altura de los escalones sería de 1 metro, que cubre bien el calado de los barcos más el resguardo de fondo, y no resultaría mayor que la ya comprobada de Ur. Así cabrían 2 barcos en cada estanque, y estas embarcaciones suelen llevar 6 bloques de 2 toneladas y tienen una eslora útil entre 7 u 8 metros. También cabrían los grandes bloques para la cubierta del templete, bien sobre un barco mayor, o con el sistema de flotadores a los lados, como se hizo en Ur con el obelisco. Para la construcción de la escalera y del canal perimetral a la pirámide, se hizo buen uso del afloramiento de piedra caliza próximo, abriendo una cantera que proporcionó toda la piedra necesaria, incluso para las construcciones auxiliares destinadas a almacenes e instalaciones colectivas para el personal. Keops era muy cuidadoso de que el personal estuviese bien atendido. La escalera de agua disponía de 2 carriles de estanques, uno de subida con los barcos cargados de bloques, y otro de descenso después de haber dejado la carga en alguno de los muelles de que disponían las 4 caras de la pirámide. La forma de efectuar tanto la subida como el descenso puede observarse en las imágenes siguientes. Debe decirse, no obstante, que la diferencia entre lo acontecido en la escalera de Ur y lo hecho en esta, es que, en aquel caso las compuertas necesarias entre cada 2 estanques se montaban a base de tablones y se calafateaban in situ. Aquí fue algo bastante mejor. Keops tenía entre sus servidores una curiosa élite de personajes que le atendían en ciertas necesidades. Así, además de buenos médicos, disponía de un hemostático, que era un individuo que, cuando necesitaban hacerle una cura de alguna herida sucedida en sus batallas, le ponía la mano encima y así conseguía detener la hemorragia. Tenía también un tirador de huesos que podía leer el futuro de algún acontecimiento próximo, según la forma en que cayeran. Y tenía, entre otros varios dedicados a las tareas más excéntricas, a un tal Lum, o Lumo, que era un imaginativo, es decir, que era capaz de inventar las cosas más sorprendentes, para resolver los problemas más difíciles del faraón. Lum propuso que en vez de montar la compuerta con tablones, tablón a tablón, se unieran estos formando una auténtica puerta, que se debería abrir, no como las puertas habituales girándola de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo, para que pudieran pasar los barcos por encima mientras estuviese abierta, y después se cerrara para llenar el estanque. El invento fue un éxito total. A continuación puede observarse el funcionamiento del sistema completo.
El número de escalones fue en realidad de 32 y la longitud de estanques de unos 23 metros, así que para que en la pantalla pueda apreciarse el funcionamiento de la escalera de agua se presentan solamente los 4 últimos escalones que conectan con el canal perimetral de la pirámide, que como se ha dicho, estaba alimentada durante todo el día por la acequia que toma su caudal aguas arriba de Memphis. Aquí el estado inicial. Acaba de salir un barco desde el último estanque hacia el canal, y por eso ese estanque está lleno. También lo están todos los impares. Se presenta un ciclo completo de funcionamiento. Se abren las compuertas traseras de los estanques impares. Se pasa el grupo de barcos de un estanque al siguiente. Se cierran las compuertas traseras de los estanques impares. Se procede al vertido de agua desde los estanques pares a los impares de más abajo hasta que los niveles sean iguales. Cuando se igualen estos niveles se abren las compuertas traseras de los estanques pares. Se pasan los grupos de barcos avanzando de estanque, con esto se ha completado un ciclo y queda definido el funcionamiento de la escalera de agua. El tiempo empleado en pasar de un estanque a otro era de unos 12 minutos, con lo cual, como pasaban 12 bloques, el abastecimiento era de un bloque por minuto, es decir 600 bloques al día. Un barco invertía en subir desde el Nilo hasta la base de la pirámide y descargar sus bloques unas 7 horas, y en el viaje desde la cantera hasta la escalera de agua en Giza, 1 o 2 días según el punto de origen. Todas estas operaciones se hacían con presteza, porque el faraón pagaba por bloque puesto en los muelles del canal perimetral según su origen. La descarga era bastante rápida, pues se empleaban grúas palanca, sencillas pero robustas, que ya se utilizaban en bibles, pero que perfeccionaron los egipcios, y el imaginativo del faraón, Lum, fue quien diseñó la última versión. Dicen que se necesitaban solo 8 hombres en el tiro. Desde que la escalera de agua empezó a funcionar, se tardaron solo 3 meses en extender la primera tongada o capa de bloques, que era la base de la pirámide, así que el día que se cumplió este acontecimiento, hubo cerveza gratis para todos, acompañada de buenas tortas con miel o con dulce de dátiles. Emi-1 andaba aún algo preocupado con el asunto del templete derruido, hasta que decidió reforzar las paredes dándoles mayor consistencia. Para ello, resolvió añadir espesor al templete que había proyectado anteriormente, con granito rojizo de Asuán. Este era el sueño de Emi-1, con la pirámide truncada y culminando su altura, un templete cobijando al dios Ta. Era algo nuevo y distinto a lo que hicieron los antecesores del faraón. Disponía de una rampa de acceso hasta la mitad de la altura de la pirámide, y una calzada procesional que penetraba en la pirámide hasta acceder a su cima. Pues esta pirámide con su templete, pudo haber quedado para la historia, y haber sido el legado que Keops dejara tras su muerte, pues se construyó tal y como se ve en los dibujos. Sin embargo, este sueño quedaba muy lejos de la pirámide que hoy conocemos y que pasó a la posteridad, pero lo que ocurrió para que eso sucediera se verá más adelante. Emi-1
Tardó varios meses en presentar estos dibujos al faraón, puesto que Keops andaba unas veces en Libia, sofocando a tribus insumisas, que además pirateaban sus envíos a Creta, y otras en Nubia avasallando a partidas de disidentes que querían independizarse del Alto Egipto. No obstante, en cuanto Keops vio los dibujos, les dio su aprobación y felicitó a su sobrino y arquitecto por su magnífico trabajo y total dedicación. Entretanto, las tongadas de bloques en la base de la pirámide iban aumentando, pero el rendimiento decaía notablemente al tener que realizar un enorme relleno para la base de la rampa de subida de los bloques a futuras capas más altas, y por el incremento de material a acarrear para construir ese relleno. En cierta ocasión Keops le había preguntado cuál era el motivo para dejar tanto espacio entre el canal perimetral y la base de la pirámide, con lo que los hombres tenían que recorrer mucha más distancia. Emi-1 le explicó sobre un plano, que al hacer una rampa perimetral de subida, al dar la primera vuelta a la pirámide, se taparía la rampa de más abajo si no existiera ancho suficiente en la base. A Keops no le gustó esta solución, pero no había otra, y además advirtió que, si el rendimiento del personal seguía bajando, él tendría problemas cuando necesitara gente en las levas para sus ejércitos, y además prefería siempre ver a los hombres trabajando en el campo y no acarreando bloques y material de relleno. Cuando se llegó al nivel 5 de capas de bloques, el rendimiento había descendido tanto, que los bloques que llegaban con toda regularidad por la escalera de agua, no podían colocarse a ese ritmo, y la escalera tenía que parar, con las protestas de los barcos y el personal de las canteras. Solo cabía la solución de reclutar mucha más gente para resolver el problema. Keops era un hombre irascible, llamó a Emi-1 y le ordenó que resolviera el asunto con el personal que tenía, y le preguntó por qué no hacía la rampa embutida directamente en la pirámide, como había hecho el arquitecto Imhotep que construyó la tumba de su antecesor Zoser en Saqqara y que al parecer subió así de un nivel al siguiente. Además, después de una reflexión, le inquirió duramente preguntándole para qué quería, a ese sumerio que elevaba estatuas con el agua y obeliscos por una escalera de agua. ¿Por qué no ideaba algo para elevar bloques con rapidez hasta ese quinto nivel? Emi-1 bajó la cabeza pero no le dijo a Keops dos cosas, una, que con la inclinación de las paredes de su pirámide, cualquier ranura para embutir una rampa de subida, podía hacerlas inestables derrumbándose sobre la propia rampa. La segunda, que el sumerio también le protestaba con frecuencia, preguntando por qué no le habían dejado marchar ya, cuando le habían prometido dejarle ir si funcionaba su escalera, así que habló con él, y le prometió vivamente que si le daba una solución para subir los bloques a la pirámide sin aumentar el personal, le dejaría ir de inmediato. Muy molesto, pero poniendo su máximo interés, Holsa de Ur caviló durante días, pero al final ideó un plan que recordaba a lo que hizo con el dios Anu, en Ur, y lo presentó a Emi-1, y juntos fueron al faraón, quien lo vio, lo aprobó, y les gratificó con sendos regalos muy valiosos en los dos casos. El plan queda reflejado en los dibujos que siguen a continuación. Esta fue la primera maqueta del ascensor de bloques, que el de Ur, Holsa, les mostró a Emi-1 y luego a Keops. Era una construcción sencilla, fabricada con los mismos bloques que se utilizaban para la pirámide, y que se adaptaban perfectamente a la superficie de sus caras. Cuando se presentó esta maqueta,
se estaba finalizando la tongada o capa cuarta, y empezando la quinta, aunque la maqueta se presentó como si ya estuviera hecha la tongada 11, y se empezara la 12, con el fin de que se entendiera su funcionamiento. El sumerio explicó que lo primero a construir al empezar una capa era un pequeño depósito de agua, que habría que llenar todos los días tantas veces como bloques se subieran hasta esa capa, y que su volumen debería ser, al menos, el del hueco de un ascensor. Luego explicó como aclaración que el agua a subir por cada bloque que se elevara debía ser el equivalente al peso de ese bloque, es decir, unos 2000 kilos, o lo que es lo mismo, 2000 litros, más el equivalente al peso del flotador, más el peso del operario que subía con el bloque y sus bártulos. Con esto vino a decirles que el trabajo realizado tenía que ser el mismo, ya fuera subiendo un bloque por una rampa, con varios hombres fuertes tirando de él, o bien subiendo poco peso, cubo a cubo, con mucho menos esfuerzo, pero con muchas más personas, aunque menos corpulentas y forzudas, pudiendo hacerlo hasta mozalbetes desocupados o sus abuelos. A continuación, Jolsá presentó una serie de dibujos para explicar la segunda solución que ofrecía, y que tenía la ventaja sobre la anterior, en que, en lugar de perder por cada bloque subido una cantidad de agua equivalente al volumen de un ascensor, y tener que subir tanta agua, en esta solución solo se consumía el equivalente a un solo bloque, es decir, entre 8 o 10 veces menos. Tenía el inconveniente de necesitar una utilización más complicada, con necesidad de personal más atento y especializado, además de precisar una construcción más compleja y el uso de múltiples grifos y llaves de paso. El ascensor presentaba, a cada lado del pozo, una serie de nichos o depósitos de agua, que se iban llenando al bajar el flotador, abriendo la llave correspondiente a su llenado, y se vaciaban hacia el pozo para hacer subir el flotador con el bloque, abriendo la correspondiente llave de vaciado. El sistema era efectivo y sencillo, pero requería mucha vigilancia y mantenimiento de llaves. La altura de los pozos que proponía Jolsá el sumerio era en este caso de 8 metros, en lugar de los 4 de la primera solución. Probablemente, Keops no llegó a entender el galimatías de llenados y vaciados de los nichos, así que no prestó mucha atención a esta solución. La solución 3 presentada por el sumerio era parecida a la primera, pero en esta ocasión en lugar de utilizar rodillos para trasladar los bloques de un ascensor al siguiente, se resolvía todo el trayecto por flotación, de forma que al bloque se le ajustaba un flotador en la base de la pirámide y subía con él hasta la capa de trabajo. Para optimizar la sección de los pozos, y no ensanchar las compuertas de entrada a ellos, la flotación se obtenía disponiendo los flotadores, uno delante y otro detrás del bloque, unidos entre sí por unos largueros de forma que el bloque iba colgado de estos, y completamente sumergido, así pesaba mucho menos relativamente, y se optimizaba también el tamaño de los flotadores. El traslado desde un pozo al siguiente se realizaba a través de una balsa de conexión.
El sistema utilizaba, teóricamente, el mismo consumo de agua que en la solución 1, pero presentaba más superficie de agua expuesta al sol, con la pérdida consecuente por evaporación. Requería también más cuidado hidráulico. Tenía la ventaja, no menor, de que, cuando hubiera que subir grandes y pesados elementos, como las cumbreras de cubierta del templete, se podría hacer de un solo golpe, sin pasar el elemento de un pozo al otro sobre rodillos con gran número de hombres tirando, si bien es cierto, que este ascensor debería ser algo mayor que el resto. Como los flotadores, al igual que subían, debían descender para recibir nuevos bloques, cuando uno había bajado desde un nivel de pozo hasta el nivel inferior, se apartaba a un recinto contiguo, en espera a que el bloque que llegaba desde más abajo a ese nivel, se introdujera en el pozo que él había dejado, y después reiniciaba la bajada. Esta solución le encantó a Keops, porque utilizaba menos personal al no tener que tirar de los bloques de un pozo al siguiente, aunque a EMI-1 no le hizo mucha gracia por el mantenimiento requerido, así que después de contrastar pareceres, Keops se dejó convencer para construir en cada cara de la pirámide un ascensor de cada clase, o bien, 2 caras con un tipo y otras 2 con el otro. El imaginativo del faraón, Lumo, intervino de varias maneras en la construcción de la pirámide, pero probablemente la más importante y fructífera fue la subida del agua para que los ascensores funcionaran. Él se basaba en la observación de la naturaleza y en imitarla de algún modo, y se dio cuenta de que cuando en un vaso medio lleno de agua, por algún descuido se introducía algún objeto grande, como una ciruela, el agua subía. Apoyándose en este principio, mandó que se ahuecara un bloque de piedra y que se fabricara otro bloque del mismo tamaño que el hueco, conectó el hueco con un tubo de caña bien ahuecada y larga, puesta en vertical junto al bloque, llenó el bloque de agua y seguidamente metió el bloque macho en el hueco, y observó que el agua subía por la caña y se desbordaba en lo alto. Ese experimento le condujo a proponer el primer sistema para subir el agua de un nivel de la pirámide al siguiente que subiera el ascensor, de forma que tramo a tramo, pudiera subirse agua a voluntad hasta lo más alto, con un apretador de agua, como él lo llamaba. El sistema consistía en un bloque con un hueco perforado de unos 80 litros, y otro que penetraba con gran precisión detallado. Cuando el bloque base estaba lleno de agua y se introducía el otro, apretando el agua con su propio peso, el agua subía por un tubo cerámico y desbordaba los 80 litros en el siguiente nivel, a 4 metros por encima. 4 hombres manejaban el sistema, y con un hábil juego de llaves que impedía retroceder el agua subida por el tubo, el aparato podía elevar esos 80 litros cada vez que el bloque macho penetraba en el bloque base. Sin embargo, este procedimiento se empleó poco, porque fue mejorado con otro invento. El segundo elevador se basaba en el mismo principio que él había observado muchas veces cuando un campesino ordeñaba una cabra, su mano apretaba la ubre de arriba a abajo, para que la leche saliera por el conducto del pezón. Eso le inspiró la idea. Mandó
mandó confeccionar con unas pieles de cabra flexibles y bien curtidas, una manguera parecida a las que se ven, de algo menos de un palmo de diámetro y unos cuantos metros de largo, bien apoyada sobre un carril con guías. La conectó por un extremo a un depósito de agua, y por el otro a un tubo de cerámica de unos 4 metros de alto. Luego mandó hacer un rodillo de piedra como el de la figura, y ordenó a un par de esclavos hábiles que rodaran el rulo a lo largo de la manguera. El rodillo aplastaba la manguera y hacía que el agua subiera por el tubo, con el mismo principio que había visto en la ubre de la cabra. Un par de mecanismos como el descrito, situado en cada piso o nivel de ascensores, demostró ser suficiente para subir toda el agua necesaria. Esta es la Gran Pirámide de Giza, la pirámide que fue construida para guardar el cuerpo inmortal de Jufu, Keops, para los griegos, hijo de Snefru, cuya tumba fue profanada y sus tesoros saqueados, hijo a su vez de Ums, cuya tumba fue también profanada y sus tesoros rapiñados. Keops se juró a sí mismo que no permitiría que otros ladrones de tumbas profanaran la suya, así que modificó en varias ocasiones el lugar que habría de ser su descanso eterno. Primero, eligió siguiendo viejas costumbres, una tumba enterrada bajo una pirámide de tamaño similar a la de su padre, pero después de verla construida la desechó, la encontró lóbrega, indigna para sí mismo y con peligro de inundaciones o de derrumbes. La segunda que eligió fue una tumba similar a la de su padre Snefru, aunque situada más alta, pero con la misma entrada, descendente primero y luego en ascenso. Después de construida, pensó que se podía acceder a ella y que era profanable, así que la desechó también. A todo esto, la pirámide se seguía construyendo, y cuando estaba a una altura de unos 30 metros, aconsejado por su arquitecto M1, se le ocurrió la idea de dejar la pirámide truncada y situar encima un templete con su tumba en el interior, y que estuviera cerrada herméticamente, por gruesas paredes de granito rojo y de diorita. Así el pueblo podría subir a adorarlo y además contemplar desde allí, el bello paisaje del Nilo. Después de iniciada la construcción del templete que habría de albergar su tumba, ocurrió el desastre de la profanación de la de su padre, que le conmovió profundamente. Así que volvió a cambiar de idea, ordenando que la pirámide fuera mucho más grande, ensanchando la base y ordenando que tuviera una altura de 146 metros, de forma que el templete con su tumba quedaría totalmente envuelto y cerrado. La Gran Pirámide se inició alrededor de la construida por M1, el arquitecto del faraón, y se empleó el mismo sistema que en la construcción de aquella para elevar los bloques a cada nivel, es decir, se adosaron 2 ascensores en cada cara,
pero esta vez se construyeron solo 2 del tipo de flotación continua, y uno de ellos lo fue para subir grandes piezas. Mi-1 había advertido que las paredes del templete, aun habiendo sido reforzadas, corrían el peligro de derrumbarse al estar sometidas a una mayor presión por la altura que habría de tener la Gran Pirámide, así que dispuso entre ellas grandes piezas de refuerzo a modo de contretes, con un gran peso, que solo pudieron ser subidas allí gracias al sistema de elevación por flotación. En la última etapa de la construcción, ya a gran altura, se dispuso un solo ascensor por cada cara, situado en el centro de estas, puesto que el número de bloques a subir era ya mucho menor. Algunos se preguntan por desconocimiento de esta historia, ¿cómo es posible que se encontrara el barco del faraón al pie de la pirámide, que como sabemos se descubrió allí hace unos pocos años? Pues bien, debe decirse que cuando Keops falleció, se embarcaron sus restos en Memphis, y navegó desde Memphis hasta Giza. Desde el muelle de Giza, subió su barco por uno de los 2 canales que tuvo la escalera de agua hasta el canal perimetral, pues el otro canal de la escalera ya se había convertido en una gran calzada procesional de subida a la pirámide, pero se reservaba uno para esta gran eventualidad. La barca se atracó en uno de los desembarcaderos de bloques utilizados anteriormente, y allí quedó para el resto de los siglos hasta que fue descubierta en su fondo en el año 1954. Pero sigamos con la historia. No obstante, la inquietud de Keops no cesaba. Despidió a su arquitecto y sobrino Mi-1, y colocó en la dirección de los trabajos a su hijo tercero, Kefren, ayudado por un técnico extranjero, Sumerio, en quien confiaba por razones que aquí no se dicen, pero que quedaron expresadas en el libro La escalera de agua de edición restringida. Este individuo también desapareció algo después. La pirámide fue creciendo y recubriendo el templete que sería su tumba, y que ahora se conoce como la cámara de Keops, o cámara funeraria de Keops, y que aloja el sepulcro vacío en piedra de granito rojo. A medida que la pirámide crecía, alguno pudo observar, aunque sin darle más importancia, un pozo de pequeña sección, que permanecía en toda la subida, tal vez para arrojar desperdicios. A medida que subía, más arriba también pudo observarse una construcción no muy grande, que se comentó que serviría para guardar, hasta el último momento, la piedra angular, el perpiaño de cierre, de la pirámide, que sería de oro y lapislázuli y que por su valor debía quedar guarnecida y cerrada.
La construcción terminó, y Keops pudo contemplar su gran pirámide recubierta de caliza blanca fulgurante, y terminada en una cúspide de oro y destellante lapislázuli en su punta. Keops solo vivió un año más para disfrutar contemplándola. Tras el fallecimiento del faraón y su embalsamamiento, una gran multitud acompañó sus restos desde Menfis hasta Giza, unos embarcados río abajo, y otros por sus orillas, hasta la gran avenida que subía hasta la pirámide. A la entrada de la pirámide esperaba su hijo mayor, Yedefre, y sus hermanos Setéperes y Kefren. Después de diversas ceremonias, un reducido grupo formado por el sucesor y por Kefren, y 7 servidores de absoluta confianza, fueron elevando el féretro colocado sobre un catafalco adaptado a la subida. A partir de la entrada al pasillo hacia la cámara funeraria, solo pasarían sus hijos y 4 de sus siervos. Todos hubieran dicho que el cuerpo se introduciría en el sepulcro preparado en la cámara, pero en el libro mencionado antes, se explica que los servidores que acompañaban, extrajeron hábilmente una portezuela del muro del pasillo hacia la cámara funeraria, que dejaba a la vista un conducto que conectaba con el pozo del que también se habló anteriormente. Dentro de ese pozo, esperaba un pequeño catafalco hacia el que empujaron el féretro. Al final de ese recorrido, el féretro rompió un tapón de cerámica con el que se cerraba un conducto, un tubo dirigido hacia arriba, lleno de agua, que conectaba a su vez con un depósito lleno, situado junto a aquella construcción que se dijo que alojaba el perpiaño de la pirámide. El catafalco sobre el que se dispuso el féretro, no era sino un flotador, que a medida que se llenaba el pozo con el agua del depósito, iba subiendo por él mismo. Este catafalco, en su ascenso, iba soltando por su parte más baja unos mecanismos o llaves que sujetaban cada pocos metros a unos bloques inclinados a 45 grados, que al soltar esas llaves, deslizaban cerrando el pozo, pero permitiendo el paso del agua al mismo, desde el depósito. El flotador seguía subiendo. La cámara, finalmente, había quedado sellada con los bloques deslizantes, y el sarcófago flotante quedaba apoyado sobre los 2 últimos de esos bloques, a la altura perfecta para que el féretro presidiera la cámara real. Al llegar a la altura sobre los 2 últimos bloques deslizantes, el agua dejó de manar desde el depósito contiguo, el flotador y el féretro que portaba, habían sido introducidos en una cámara fastuosa que albergaba los tesoros que el faraón deseaba que le acompañaran hasta la eternidad de los tiempos. Estos tesoros habían sido introducidos allí meses atrás, mientras se terminaba la construcción de ese recinto y su sellado,
por dos de sus más fieles servidores, y por él mismo, en una semana de descanso general con motivo de la crecida del Nilo. Este era el aspecto interior de la pirámide cuando sucedieron estos hechos. Este es el aspecto actual de los huecos interiores, con el pozo colmatado por los bloques, y sin acceso a la auténtica cámara de Jufu, Keops, el faraón. Lo que aquí se ha expresado, así lo dijo y así lo contó, en lenguaje sumerio, escrito en tablas de arcilla, estando desterrado en la isla de Gadbos, el maestro de agua Jolsa de Ur, quien propuso este sistema al faraón Jufu, para que su cuerpo y sus tesoros no fueran encontrados jamás. A finales de 2016, posteriormente a la publicación del libro La escalera de agua, apareció en las revistas especializadas un artículo en el que se daba la noticia de que, una investigación espectrográfica con cámara de muones, había detectado dos huecos grandes sobre la Gran Galería, y unos 20 metros más arriba que la cámara de Keops.